Yo quiero hablarles algo acerca de etiquetas. Diga conmigo etiquetas. Este es el tema que traje hoy y quiero hablarles de cristianos. ¿A cuántos les gusta ser cristianos? Ese es el tema que tengo hoy. Pero antes quiero hablarles de etiquetas. Etiquetas es todo aquello, es una categoría que la gente hace con otras personas. Es la forma de utilizar términos o palabras que proporcionan información sobre una persona. Esas son etiquetas. Cuando a mí me miran por la calle y dicen, allá, cruzate la calle ahí por donde viene aquel gordito, esa es una etiqueta. El pastor dice, aquí estoy el par donde está aquel pelón, esa es una etiqueta. Por donde está aquel colocho, esa es una etiqueta. Pero hay etiquetas de todo tipo, no solo de aspecto físico. También hay etiquetas que tienen que ver con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, con nuestros hábitos, buenos hábitos o malos hábitos. Hay gente que tiene etiquetas, por ejemplo, y las vamos a escuchar en el mundo muy comúnmente. Ahí viene el haragán, ahí viene el malcriado, ahí viene el que se roba los lápices. Cuidado. ¿No es cierto que en el mundo usted se va, desde que sale de su casa en la mañana hasta que regresa a su casa en la noche, usted se va a encontrar con un montón de pláticas, y en cada plática siempre sale a relucir una etiqueta? El mundo está lleno de etiquetas, y en ocasiones las etiquetas son una especie de prejuicios sobre los demás. Prejuicios raciales, prejuicios sexuales, prejuicios religiosos y de todo tipo, prejuicios políticos, prejuicios deportivos. No quiero preguntarles cómo les dicen a los motagüenses aquí. No quiero preguntarles cómo saben ustedes que les dicen a los olimpistas allá. ¿Qué son esas? Etiquetas. Y los creyentes también hemos recibido etiquetas todo el tiempo. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño en la escuela, a mí mis papás me enseñaron a nunca avergonzarme de ser cristiano. Pero llegó un momento en que yo estaba en la escuela en tercer grado, cuarto grado, y me daba pena, porque a los que eran cristianos les decían el alabarea. Yo no sé por qué nunca le quitaron el ea. No sé, pero era porque alabaré. Entonces los cristianos nos decían, ahí viene la alabarea. Y para un niño realmente es estigmatizante eso. Esa etiqueta realmente que causa pena. Así que yo llegó un momento en que cuando estaba como en tercer grado decían, vos sos alabarea, ¿verdad? No, yo voy a la iglesia, pero no, yo no soy alabarea. Entonces, a los cristianos hemos recibido etiquetas. En los años anteriores era los haraganes, los come gallinas, los aleluyas, ahí van los gloria a Dios. Eso era así hace muchos años. No es cierto, los que son de la vieja escuela saben que así eran tildados, etiquetados en la cuadra, así eran etiquetados en el trabajo, así eran etiquetados en la escuela. ¿Sí o no? ¿Vos viviste eso, Jackie? ¿Vos viviste eso, Elvin? Entonces son etiquetas. Ahora, las etiquetas de cristiano van más allá. No las recibimos en los 80, no las recibimos en los 70. ¿Vos recibiste etiquetas, Charlie? El 28, ¿cómo era el número que tenía vos en la espalda? El 32. Pero como cristianos hemos recibido etiquetas desde hace mucho tiempo. Permítame tomar agua. Quiero leerles lo que dice el libro de Hechos, capítulo 11, en el versículo 25. Léalo conmigo, por favor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a una ciudad que se llama Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos, Saulo y Bernabé, con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en esa ciudad de Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por eso es mi tema hoy, cristianos. Yo quiero preguntarle hoy, ahora en el 2021, ¿qué se nos viene a la mente a nosotros
cuando decimos la palabra cristianos, cuando escuchamos la palabra cristianos? ¿Qué se nos viene a la mente? Ayúdeme. Alguien que va a la iglesia. Ahora, ¿qué piensa la otra gente que no va a la iglesia cuando escuchan esa palabra cristianos? ¿Qué piensan? ¿Qué se imaginan cuando escuchan la palabra cristiano? ¿Qué piensan? ¿Perdón? Los cantos, los santos, los santurrones, los que tienen una Biblia grande, los que se visten como cristianos, los que se visten diferentes, se visten como cristianos, los que escuchan música cristiana. Eso es lo que se imagina la gente. Ahora, ¿qué pensaba usted antes de ser cristiano, de los cristianos? El come gallina. ¿Qué pensaba usted, Mel? Ajá. Usted pensó, estos están locos. ¿Qué son esas? ¿Qué son todas esas cosas? Etiquetas. Fanáticos. ¿Cómo? Plaga. Ahí vienen esa plaga, así nos dicen muchos. La plaga. Pero vemos que allí en este versículo dice que se nos llamó cristianos por primera vez. Y yo quiero explicarles que esa palabra cristianos no es algo que Jesús puso. Esa no fue una etiqueta que Dios puso. Dios no dice, ahora hijos míos, ustedes se van a llamar cristianos. Jesús nunca dijo, ustedes van a ser cristianos. La primera vez que encontramos en la Biblia la palabra cristianos, la encontramos en este pasaje, que fue cuando Saulo y Bernabé estaban en esa ciudad que se llama Antioquía, donde la iglesia se había esparcido. Pero Antioquía era una ciudad bastante pagana. En Antioquía habían muchísimos dioses. Habían adoración para todo tipo de dioses, para todo tipo de rituales, para todo tipo de personas. Y aparecieron también los discípulos hablando del evangelio, hablando de Jesús que había muerto y que había resucitado, hablando del evangelio. Y entonces en Antioquía, como miraron que unos adoraban a las vacas, que otros adoraban al sol, que otros adoraban a la luna, que otros adoraban a la madre tierra, y encontraron a esos que hablaban de Cristo, entonces la gente, los paganos, los ciudadanos, cuando los vieron, y estos que cantan coritos y estos que hablan de Cristo, ¿cómo les decimos? ¿Los vamos a llamar? Cristianos. Pero cristianos fue una etiqueta que el mundo pagano le dio a aquellos que hablaban de Cristo. Si bien es cierto, la palabra cristianos aparece en la Biblia, la primera vez, como lo dice esta palabra, versículo 26, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez. ¿Y quiénes lo llamaron cristiano? La gente de Antioquía, la gente que vivía ahí. Los paganos, como no hallaban cómo decirles, les dijeron, ahí vienen los cristianos. Pero esa es una etiqueta. Yo no sé si podemos poner la primera. Esto es una etiqueta, cristianos. Ahora, vámonos a ver qué enseña Jesús, cómo nos ve Jesús, cómo nos cataloga Jesús. Ustedes dicen, ¿qué piensan cuando, yo les pregunté, ¿qué piensan cuando ustedes escuchan la palabra cristianos? Y dijeron, los santurrones, los que no se visten chingo, los que andan una Biblia grande, los que siempre andan la camisa por dentro y que no se ponen la gorra para atrás, los que no usan pantalones rotos y que siempre andan bien derechitos, los que cuando llegan a un lugar dicen, yo no digo buenos días, yo digo Jehová le bendiga, arrugo la cara, arrugo la frente y digo, Dios les bendiga. La gente piensa eso, pero ¿cómo nos cataloga Jesús? ¿Cómo era la enseñanza de Jesús? Hay un término consistente en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en el libro de Hechos. Hay un término consistente para aquellas personas que estaban asociadas a Jesús. ¿Sabe cuál era ese término? ¿Cuál era esa palabra?
no era cristianos, era la palabra discípulos. Diga conmigo, discípulos. Los que están abajo pueden decir conmigo, discípulos. Los que están allá en internet pueden repetir conmigo, por favor. Sí, hermana, deje la olla ahí, deje el plato, deje los frijoles. Sí, yo sé que se está preguntando cómo me vio la hermana. Sí, desde aquí estoy viendo todo. Deje el platito ahí. Repita conmigo, discípulos. Discípulos. Esa fue la forma en que Jesús se dirigía a aquellos que le seguían. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un estudiante. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es alguien que ve a su maestro como una autoridad para ser ejemplo en su vida. Es decir, un discípulo es el que le pregunta a su maestro: maestro, ¿y tú cómo harías esto? Maestro, ¿y tú cómo resolverías esta situación? Permítame anotar aquí. Un discípulo es aquel que aprende y que su vida es fruto de lo que le enseña su maestro. Eso eran los discípulos. Eso era la gente que estaba alrededor de Jesús. Esos eran los que Jesús había llamado. Jesús no había conseguido gente que anduvieran una Biblia. De hecho, no habían Biblias. Jesús no llamó a gente que anduvieran con corbata y con saco. De hecho, no habían corbatas ni habían sacos. Jesús no le dijo a la gente: no se ponga gorra. De hecho, no habían gorras. Jesús no le dijo a la gente: usted tiene que escuchar música cristiana. De hecho, no había música cristiana. Jesús llamó a gente que aprendiera de Él y les enseñó. Por eso los llamó, para que estuvieran con Él. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, dice la palabra que los llamó para que estuviesen con Él. No para que fueran a la reunión en la noche, no para que fueran a una reunión el domingo. Los discípulos tenían un estilo de vida. Estaban en la mañana, estaban al mediodía, estaban en la tarde, estaban en la noche. Estaban cuando Jesús oraba, estaba cuando Jesús se levantaba, estaban cuando Jesús cruzaba el mar, estaba cuando Jesús sanaba a los enfermos, estaba cuando Jesús echaba fuera a los demonios, estaba cuando Jesús comía, estaban cuando Jesús ayunaba. Y aprendían de Jesús en cualquier situación. Eso era un discípulo. Es bastante diferente a lo que vemos nosotros hoy en día. Porque la gente hoy tiene la etiqueta de cristiano. Y el cristiano de hoy en día es aquel que va al culto el domingo. Es aquel que aparta un link, en un cupo, a través de un link, para venir al culto el miércoles. Cristiano hoy es el que se sabe los coros. Cristiano hoy es el que no baila, ni bebe, ni baila pegado. Pero discípulos de lo que llamó Jesús es algo diferente. Lo que hace, lo consulta con su maestro. Lo que yo hago, antes se lo consulté a Jesús, ¿cómo lo haría Él? ¿Cómo es el modelo de Jesús para tener una vida? ¿Cómo es el modelo de Jesús para ser un hijo? ¿Cómo es el modelo de Jesús para ser un empresario, para ser un ciudadano, para ser un hijo de Dios? El modelo es de discípulo. En Antioquía le dijeron cristianos porque se reunían y cantaban canciones que hablaban de Cristo, porque predicaban de Cristo, porque los miraban que se reunían. Pero lo que Jesús le enseñó era algo diferente a la etiqueta de ser cristiano. Cuando Jesús estableció el estándar para ser un discípulo, un discípulo no era el que tenía la Biblia más grande. Jesús estableció el estándar y dijo: ¿quieren ser mis discípulos? Les voy a enseñar cómo ser mis discípulos. Yo les quiero preguntar hoy, si a usted le preguntaran en un examen hoy y le dijeran: hermano, ¿cómo es su vida? ¿Como discípulo o como cristiano? Porque hay muchos que son excelentes cristianos, malísimos discípulos. Excelentes cristianos porque leen la Biblia, excelentes cristianos porque se visten adecuadamente,
con un buen porte. Excelentes cristianos porque van a la iglesia. Excelentes cristianos porque oran antes de la comida. Pero malísimos discípulos porque no toman las decisiones como Jesús las tomaría. Porque hacen todo sin consultarle a su maestro. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Y yo le pregunto hoy, si a usted le pusieran un examen esa pregunta, ¿usted qué es? ¿Cristiano o discípulo? ¿Cuál sería su respuesta? No me conteste. Ahora yo les quiero enseñar algo que Jesús les habló la noche antes de ser crucificado. Imagínense esta escena. ¿Cómo está Jesús 18 horas antes de ser crucificado? Imagínense esta escena. Jesús se reúne con sus discípulos, va a tomar la cena. Fue el día de la cena que él instituyó la cena, la Santa Cena. Y entonces comienza a hablar con sus discípulos. Y mire lo que dice Juan capítulo 13, versículo 33. Léalo conmigo. Les dice: mis queridos hijos, hijitos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Cuántas mamás hay en internet? Levanten las manos ahí. Vamos, levanten la mano, quiero verla. Si usted está ahí con su mamá y no levanta la mano, púyele las costillas, dígale: levante la mano, mamá. Ahora, ¿qué pasa cuando usted va a salir de su casa y quedan sus hijos? No es cierto que da 50 instrucciones ahí, ¿verdad? Sacar la basura, meter la ropa cuando lleva, saca el perro. Y entonces, y mira, lo más importante es esto: cuidadito, se te queman los frijoles. Ahí quedan esos frijoles en la estufa, cuidadito. Y entonces se arregla la señora, saca la cartera, y cuando ya va por la puerta le dice: ¿qué te dije? Y el cipote dice: bueno, mira, olvídalo, con tal que no se te quemen los frijoles. Ahí quedes esos frijoles en la estufa. No te quiero hallar ahí todo calcinado después cuando regrese, ¿verdad? Cuidadito, me queman esos frijoles. Al final le enseñó un montón de cosas, le dijo un montón de cosas, pero al final le dijo lo más importante. Yo me imagino a Jesús esa noche así, porque había tenido 3 años con sus discípulos. Y la noche antes de morir, Jesús les dice: yo quiero decirles una cosa. Me queda poquito tiempo con ustedes. Y les he explicado a los líderes que donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pedro se quedó impactado en ese momento y dijo: espérame, ¿cómo que te vas? ¿Y cómo que yo no puedo ir ahí? ¿Cómo es eso? Y mire lo que le sigue diciendo Jesús, versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Diga conmigo: nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. Yo quiero explicarles algo. Lo que Jesús estaba diciendo aquí era algo escandaloso. A nosotros no nos conmueve eso, escuchar esa palabra. Pero mire, que un judío, que un fariseo, que un maestro de la ley, que respetaban las leyes de Moisés, los 10 mandamientos, era algo sagrado. Y que los maestros de la ley un día escucharan a Jesús diciendo: ¿saben qué? ¿Escucharon los 10 mandamientos? Hoy les voy a dar uno nuevo. ¡Ja! ¿Cómo? ¿Y quién se cree? Y un nuevo mandamiento. ¿Y dónde se lo saca Lo que Jesús dijo era algo escandaloso. Le dijo: les doy un nuevo mandamiento. ¿Usted se imagina eso? El impacto que tenía. Estos discípulos sabían la ley de Moisés, eran judíos, conocían las tradiciones. Y eso era algo loco, era algo inconcebible. Ya habían los 10 mandamientos. ¿Cómo alguien se atrevía a poner un nuevo mandamiento? Así que Jesús llamó su atención y les dijo: ¿saben qué? Les voy a dar un nuevo mandamiento. Vaya papayito, decía Pedro. Ya no eran 10, hoy van a ser 11. Ay, papayito. Y me ha costado aprenderme el 8 y el 9, así como las tablas, ¿verdad? Me ha costado aprenderme el 8 y el 9. Y ahora van a ser 11. Y Jesús les dice: les doy un nuevo mandamiento: que se amen
unos a otros. Y entonces probablemente yo me imagino a Pedro que dice: pero que se amen unos a otros es bien parecido a uno que está ahí, que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese ya me lo sé. Y Jesús le dice: espérate, no te estoy diciendo que ames a tu prójimo así nomás. El nuevo mandamiento que yo les doy hoy es: ámense unos a otros tal como yo los he amado. Espérenme, porque el del otro, el de los mandamientos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquel que Jesús les enseña es: ama a tu prójimo no como a ti te parezca, no en tu estándar, no en tu forma, sino que les dice Jesús: ustedes quieren ser discípulos, les doy un mandamiento, no es una sugerencia. Espéreme, que aquí se está poniendo bueno. Le pregunto: ¿usted quiere ser cristiano o quiere ser discípulo? ¿Qué quiere ser usted? Discípulo. Le quiero decir lo que Jesús estableció, porque Él estableció un estándar y dijo: si quieren ser mis discípulos, tienen que aprender a amarse entre ustedes, no en sus medidas, no en su fuerza, sino que tienen que amarse como yo los he amado. Es decir, yo tengo que amar a Elvin, no por lo que Elvin me ha hecho, no por los favores, no por cómo se ha portado de bien o de mal conmigo. Yo tengo que amarlo en la forma. Yo tengo que amarlo en la forma en que Jesús lo amó. Y Jesús le está diciendo: todos aquellos son multitud, todos aquellos son seguidores, pero discípulos, si van a ser discípulos, eso se los está enseñando la noche antes de morir crucificado. Es decir, les enseñé a sanar enfermos, les enseñé a liberar a los demonios, les enseñé a hablar del evangelio, les enseñé a ir por todo el mundo. Pero hoy, la última noche, la última recomendación que les doy es la siguiente: ámense entre ustedes como yo los he amado. Esto es brutal. Esto es escandaloso. Porque yo quiero decirle algo. Mientras estaban ahí los discípulos, algunos estaban ahí, pero no se tragaban entre ellos. Algunos no se tragaban. Entonces Jesús les dijo: ¿recuerdan cómo yo amé a Mateo? ¿Todos se recuerdan quién era Mateo? ¿Ustedes recuerdan quién era Mateo? El discípulo que era recaudador de impuestos. Es aquel que pasaba cada mes la balanza y les quitaba el billetillo. Era un extorsionador casi. Y después Jesús lo trae al equipo, al ministerio. Ay, Dios mío, ¿usted cómo cree que lo miraban Pedro y Juan cuando se sentaba a la mesa? ¿Usted cree que las primeras veces se lo tragaban? ¿Usted cree que esa noche todavía ellos estaban ahí como un solo cuerpo? Jesús les dice: los enseñé a predicar, los enseñé a sanar los enfermos, los enseñé a liberar los endemoniados. Pero hoy les quiero decir lo más importante, así como dicen los mamás cuando se van: cuidadito, se te queman los frijoles. Está bien, pues no arregles la cama, pero cuidadito, se te queman los frijoles. Así que Jesús les dice: hoy lo que les quiero decir, unas horas antes de irme, es: si van a ser discípulos, no cristianos, porque cristianos pueden ser fácilmente. La etiqueta de cristiano es bien fácil. Solo tiene que levantarse de mañana, sonreírle a la gente, aunque no los quiera. Sí, es bien fácil sonreírle a la gente aunque usted no lo quiera. Aunque lo odie, es bien fácil. Le puede llevar azúcar, le puede llevar café, aunque usted no lo quiera. Eso es bien fácil. Ponerse la camisa por dentro, con saco, corbata, caminar derechito, ir a la librería y cambiar la Biblia del celular y comprarse la más grande y andarle en una maleta así, ¿ve? Con ayudante y todo para cargar la Biblia así, grande y que lo mire. Eso es bien fácil. Se la mando a traer de Estados Unidos si quiere, la más grande. Es bien fácil. Pero discípulo, ay, papaito,
amar a los demás como Jesús los amó. Versículo 35. Le dice Jesús: porque el amor que tengan unos por otros, porque el amor que tengan unos por otros, porque el amor que tengan unos por otros será el testimonio. Porque el amor que tengan unos por otros será el testimonio ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es el testimonio en el mundo para ser cristiano? Que usted venga a la iglesia. ¿Cuál es el testimonio ante el mundo que usted es cristiano? Que usted ande la Biblia, que lea la Biblia. ¿Cuál es el testimonio ante el mundo que usted es cristiano? Que ponga chabadabadá a todo mecate, como decimos ahí, en el barrio, en el carro. Y entonces los demás van a decir: ese es cristiano. Pero discípulos es otra cosa. Discípulos es otra cosa. Identificar un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, no es el que viene a la iglesia los domingos, no es el que siempre es puntual, no es el que siempre tiene cara así de espiritual, no es el que se balancea en la adoración. No. Discípulo, dice Jesús, el amor que tengan unos por otros será la prueba, será la evidencia, será el testimonio ante el mundo de que son mis discípulos. Si nos preguntamos hoy, ¿qué estamos testificando? ¿Estamos testificando que somos cristianos o estamos testificando que somos discípulos? Porque si usted hay alguien aquí que usted dice: a él yo no lo amo, que se me salió. ¿Qué quieres que haga? ¿Se me salió? ¿Qué quieres que haga? Bueno, felicidades, usted es un buen cristiano. Discípulo, usted no es. Felicidades. ¿Quiere que le demos un diploma? Sí, hombre, a colores, con chapita dorada y todo. Qué buen cristiano. Discípulo no es. ¿Cuánto le dan un aplauso a los buenos cristianos? Sí, apláudale a los buenos cristianos. ¡Qué buen cristiano es! Espéreme, discípulo de Jesús no es. La forma, el testimonio en que los demás van a decir: este es realmente un seguidor de Jesús, es que yo ame al otro como Jesús lo amó. Como Jesús lo amó. Sin reservas, sin etiqueta. El amor de Jesús no es como: ay, qué lindo, ay, qué cachetito. No, el amor de Jesús es un amor de sacrificio. ¿Usted cree que era fácil amarlo a usted? Pregúntese. ¿Usted cree que era fácil para Jesús amarme a mí? ¿Usted cree que es fácil realmente para Jesús amarlo a usted? ¿Sabe que ese es un amor de sacrificio? Amar a los hermanos, amar a Jesús es amar al discípulo que está a su lado. Y amar al discípulo implica amarlo con sacrificio, no cuando me siento bien, no como cuando estoy en buena onda. Amar al que está a tu lado implica un sacrificio. Hoy me levanto sabiendo que no es fácil, pero tengo que amarlo, tengo que amarla, porque esto me hace ser un discípulo. Y yo quiero ser un discípulo. No quiero ser alguien que tiene una etiqueta de cristiano, porque las etiquetas hoy están, mañana no están. Pero el que fue llamado por Cristo, el que fue llamado, el que tiene llamamiento. Así que esto dice: ay, yo fui llamado a las naciones, yo siento un llamado a predicar. Y usted no ama a su hermano. Ay, papadito, qué llamado, qué nada. Yo fui llamado a la intercesión y no amo al hermano. Ay, por Dios, ¿a dónde vaya con esos cuentos usted? ¿Sabe qué es lo peor? Que la gente después de estas enseñanzas fácilmente sigue siendo un buen cristiano y se olvida de la última lección de Jesús.
¿A cuántos se les quemaron los frijoles? Aunque su mamá le repitió 10 veces que cuidadito los frijoles. Levanten la mano. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ven, ven. Así les pasa a muchos. Hoy vinieron a la iglesia, se levantaron temprano y estaban ahí 8:59. Ahorita. Ahí está, apartalo. 4. Y están aquí, apartaron el cupo. Pero aunque escucharon esta palabra, se van a ir como buenos cristianos y van a hacer caso omiso, amar a su hermano, porque no son discípulos. Y se les van a quemar los frijoles. Y salen como Pedro después. Mire que después de que Jesús, ¿usted se imagina lo que les acaba de decir Jesús? Un mandamiento nuevo. Esa enseñanza es escandalosa, Patrick. Mandamiento nuevo, brother. Era para volarle los sesos. Ellos para que estuvieran así. Men, un mandamiento nuevo. Que ame a Mateo, rayos. Mateo. A Mateo, Jesús. Sí, a Mateo, amalo como yo te amé a ti. Ay, Dios. Entonces a la gente se le olvida. Mire lo que dice el siguiente versículo después de esa enseñanza. Y Simón Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Espérenme, ¿cómo es que Jesús les dio una enseñanza nueva de amar a los hermanos? Y Jesús le dijo, antes de enseñarles la enseñanza, le dijo: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y después de que Jesús les hace la enseñanza, lo único que Pedro se acuerda es: Jesús, espérame. ¿Y dónde es que ibas? Es que yo quiero ir. Así que muchos de ustedes están recibiendo esta palabra. Hay mucha gente a la que tienen que amar, pero saliendo de aquí es: ¿y mañana qué hay? ¿Cuándo es que juega la selección vos otra vez vos? Bueno, a México si le ganamos vos. ¿Se imagina Pedro? Yo cuando leía esto: espérame, Pedro, ¿estás loco? ¿Cómo Jesús está diciendo algo tan importante y estás diciendo que ¿a dónde es que era? Espérame, ¿a dónde es que ibas? Y le sigue diciendo: mire cómo hay la gente, Dios mío, cómo podemos ser de terribles. Siguiente versículo. Le dice versículo 37. Pero Jesús, es que leámoslo así con la dramatizado. Pero Jesús, ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Vaya, llévame, si yo estoy dispuesto a morir por ti. No aprendió la lección. Yo imagino a Jesús diciéndole: espérame, yo no quiero que muras por mí. Lo que quiero es que me hagas caso. Y el mandamiento que te pido es que lo ames. No te estoy mandando para otro lado. No te estoy mandando a morir. No te estoy mandando a sacrificarte. Solo te pido que lo ames. De repente amar es más difícil que morir. Usted sabe que es más difícil. Algunos preferirían morirse en otro lado que amar al que está ahí. Ay. Algunos preferirían decir: mátame, Señor, con tal de no amar a aquel que deben de amar. Qué Pedros, qué Pedritos. Qué terrible, ¿verdad? Charles, qué terrible esto. Men. Oh. Yo estoy dispuesto a hacer lo que quieras. Quiero servirte en el ministerio, tiempo completo. Llévame a las naciones. Que este fuego crezca por ti, aleluya. Dios no quiere que ese fuego crezca. O sea, empezá amando. Empecé amando, hombre. No te pongas a hacer que mi llamado, que mi propósito. Vaya, empiece hoy amando. Después viene lo demás.
Al bajar esas gradas, al ir por esa calle, mientras va con su Biblia, la gente va a decir, ahí vienen los cristianos de la iglesia. La gente lo que va a ver es la etiqueta de cristianos. Pero mi pregunta hoy es, ¿cuántos realmente van a hacer testimonio a los que están alrededor? Y un día van a decir, no, espérate, ese no es cristiano común. Ese realmente habla con Jesús a diario. Es que ese tiene la marca de Cristo ahí en su corazón. Es que ese lo que hace está respaldado por Jesús. Ese es un seguidor fiel de Jesús. Yo quiero que ese sea mi testimonio. Cristianos, bien fácil. Uno pone una careta, así, un rótulo, y se esconde detrás de eso. Muchos están escondidos detrás de cristianos con el vestido largo. Vestido larguito, se esconden, y vestidos cristianos, faldas cristianas, música cristiana, pero el corazón negro, papadita. Detrás de la etiqueta solo son la marquita. ¿Cuántos han comprado algunas cosas chinas? Louis Vuitton, chino, 3 días rota la cartera, papadita. Tenis Nike, chino, solo se tropezó ahí que se le quedó la plantilla atrás. Etiquetas. Las etiquetas. ¿Cuántos cristianos con etiqueta de cristiano han decepcionado al mundo? Porque solo son la etiqueta.